Pero cuando llegó la 8ª noche, ella dijo, y los dos jóvenes esposos se acostaron en el lecho perfumado y no lo hicieron para dormir, sino para gozar. Y de aquel modo pudo el príncipe Hossein probar y comparar, y encontró en aquella genia virgen una excelencia a que jamás se habían aproximado ni por asomo las más maravillosas jóvenes hijas de los humanos. Y cuando de nuevo quiso recrearse con sus atractivos incomparables, encontró el sitio tan intacto como si no lo hubiera tocado, y entonces comprendió que en las hijas de los Gen se reconstituía la virginidad indefinidamente, y se deleitó hasta el límite del deleite con aquel hallazgo, y cada vez hubo de felicitarse más de su destino, que le había conducido de la mano hacia aquella historia inesperada. Y se pasó aquella noche y otras muchas noches y otros días en las delicias de los predestinados. Y lejos de disminuir su amor con la posesión, lo que ocurría era que aumentaba con los nuevos descubrimientos que sin cesar hacía en su bella genia princesa, lo mismo en los encantos de su espíritu que en las perfecciones de su persona. Y he aquí que, al cabo de 6 meses de aquella vida dichosa, el príncipe Hossein, que siempre había sentido mucho afecto filial por su padre, pensó que su prolongada ausencia debía tenerle sumido en un dolor sin límites, máxime siendo inexplicable, y experimentó un deseo ardiente de volver a verle. Y se lo confió sin rodeos a su esposa, la genia, que en un principio se alarmó mucho de aquella resolución, pues temía que fuese un pretexto para abandonarla. Pero el príncipe Hossein le había dado y continuaba dándole tantas pruebas de adhesión y tantas muestras de violenta pasión, y le habló de su anciano padre con tal ternura y tal elocuencia, que no quiso ella oponerse a la expansión filial, y le dijo abrazándole, «Oh bien amado mío, en verdad que, si sólo escuchara a mi corazón, no podría decidirme a verte alejar de nuestras moradas, aunque sólo fuese por un día o por menos tiempo aún. Pero estoy ya tan convencida de tu adhesión a mí, y tengo tanta confianza en la firmeza de tu amor y en la verdad de tus palabras, que no quiero negarte el permiso de ir a ver a tu padre el sultán. Pero es con la condición de que tu ausencia no dure mucho, y de que así me lo jures, a fin de tranquilizarme». Y el príncipe Hossein se echó a los pies de su esposa la genia, para demostrarle cuán lleno de agradecimiento estaba por su bondad para con él, y le dijo, «Oh soberana mía, oh dama de la belleza, sé todo lo que vale el favor que me otorgas, y por mucho que te diga para darte gracias, ten la seguridad de que pienso más aún. Y por mi cabeza te juro que mi ausencia será de corta duración, y además, amándote como te amo, ¿crees que podría gastar más tiempo del necesario para ir a ver a mi padre y volver? Tranquiliza, pues, tu alma y refresca tus ojos, porque todo el tiempo estaré pensando en ti, y no me sucederá nada desagradable. Inshallah. Y estas palabras acabaron de calmar la emoción de la encantadora genia, que contestó, abrazando de nuevo a su esposo, «Parte, pues, oh bien amado mío, bajo la salvaguardia de Alá, y vuelve a mí con buena salud. Pero antes he de rogarte no tomes a mal que te haga algunas indicaciones con respecto a la manera como tienes que portarte en el palacio de tu padre mientras dure tu ausencia de aquí. Y ante todo creo preciso que tengas mucho cuidado de no hablar de nuestro matrimonio a tu padre el sultán o a tus hermanos, ni de mi calidad de hija del rey de los Gen, ni del lugar en que habitamos, ni del camino que a él conduce. Diles únicamente a todos que se contenten con saber que eres perfectamente dichoso, que se ven satisfechos todos tus deseos, que no anhelas nada más que vivir en la bienandanza en que vives, y que el solo motivo que te lleva a su lado es sencillamente el de hacer cesar las inquietudes que pudieran tener respecto a tu destino». Y habiendo hablado así, la genia dio a su esposo 20 jinetes Gen bien armados, bien montados y bien equipados, e hizo que le llevaran un caballo tan hermoso como no lo había en el palacio ni en el reino de su padre. Y cuando todo estuvo dispuesto, el príncipe Hossein se despidió de su esposa, la genia princesa, besándola y renovando la promesa que le había hecho de volver enseguida. Luego se aproximó al hermoso caballo inquieto, le acarició con la mano, le habló al oído, le besó y saltó a la silla con gracia. Y su esposa le vio y le admiró. Y después que se dieron el último adiós,
partió él a la cabeza de sus jinetes. Y como no era largo el camino que conducía a la capital de su padre, el príncipe Hossein no tardó en llegar a la entrada de la ciudad. Y en cuanto le reconoció, el pueblo se alegró mucho de verle, y le recibió con aclamaciones, y le acompañó con gritos de júbilo hasta el palacio del sultán. Y su padre al verle se sintió muy feliz, y le recibió en sus brazos, llorando y lamentando con su ternura paterna el dolor y la aflicción en que hubo de sumirle a una ausencia tan larga e inexplicable. Y le dijo: «Ah, hijo mío, creí que no iba a tener el consuelo de volver a verte, porque tenía motivo para temer que, a consecuencia de la decisión de la suerte ventajosa para tu hermano Hassan, te hubiese dejado arrastrar a cualquier acto de desesperación». Y contestó el príncipe Hossein: «Ciertamente, oh padre mío, fue muy cruel para mí la pérdida de mi prima la princesa Nurenahar, cuya conquista había sido el único objeto de mis deseos. Y el amor es una pasión que no se abandona a voluntad, sobre todo cuando es un sentimiento que nos domina, que nos martiriza y que no nos da tiempo de recurrir a los consejos de la razón. Pero, oh padre mío, supongo que no habrás olvidado que al disparar mi flecha, cuando acudí con mis hermanos al concurso del Meidán, me sucedió una cosa extraordinaria e inexplicable. A pesar de todas las pesquisas que se hicieron, no pudo encontrarse mi flecha, disparada en una llanura uniforme y despareja. Y he aquí que, vencido de tal modo por el destino adverso, no quise perder tiempo en lamentos sin haber satisfecho por completo mi curiosidad hacia aquella aventura que no comprendía. Y me alejé durante las ceremonias de las bodas de mi hermano, sin que lo advirtiese nadie, y volví yo solo al Meidán para ver si encontraba mi flecha, y me puse a buscarla andando en línea recta en la dirección que me pareció debió seguir, y mirando por todos lados, acá y allá, a mi derecha y a mi izquierda. Pero fueron inútiles todas mis pesquisas, aunque no me desalenté, y proseguí mi marcha, siempre fijando los ojos de un lado a otro y tomándome el trabajo de reconocer y examinar la menor cosa que de cerca o de lejos pudiese parecerse a una flecha. Y de aquella manera recorrí una distancia muy larga, y acabé por pensar que no era posible que una flecha, aunque la disparase un brazo 1000 veces más fuerte que el mío, pudiese llegar tan lejos, y por preguntarme si no habría perdido todo mi buen sentido al mismo tiempo que mi flecha. Y ya me disponía a abandonar la empresa, sobre todo al ver que llegaba a una línea de rocas que tapaban completamente el horizonte, cuando de pronto, al pie mismo de una de aquellas rocas, vi mi propia flecha, no clavada en el suelo por la punta, sino caída a cierta distancia del sitio en que había debido rebotar. Y aquel descubrimiento me sumió en una perplejidad grande en vez de regocijarme, porque yo no podía imaginarme razonablemente que fuese capaz de lanzar tan lejos una flecha. Y entonces, oh padre mío, tuve la explicación de aquel misterio y de cuanto me había acaecido en mi viaje a Samarcanda. Pero es un secreto que no puedo revelarte sin faltar a un juramento, y todo lo que puedo decirte, oh padre mío, es que, desde aquel momento me olvidé de mi prima y de mi derrota, y de todas mis tribulaciones y entré en el camino llano de la dicha. Y comenzó para mí una vida de delicias que no han sido turbadas más que por el alejamiento en que me encontraba de un padre a quien quiero más que a nada en el mundo, y por el sentimiento que tenía al pensar en lo inquieto que por mi suerte debía estar él. Y entonces creí era mi deber de hijo venir a verte y a tranquilizarte, y este es, oh padre mío, el único motivo de mi llegada. Cuando el sultán hubo oído estas palabras de su hijo, y sólo comprendió por ellas que poseía la felicidad, contestó: «Oh hijo mío, ¿qué más podría desear para su hijo un padre afectuoso? Claro que me hubiese gustado mucho más verte disfrutar de esa dicha al lado mío, en mis postreros años, que en un paraje cuya situación y existencia ignoro aún. Pero, ¿no puedes decirme por lo menos, hijo mío, a dónde tengo que dirigirme para tener con frecuencia noticias tuyas, y no estar en el estado de inquietud en que hubo de sumirme tu ausencia?» Y contestó el príncipe Hossein: «Sabe, para tranquilidad tuya, oh padre mío, que yo mismo tendré cuidado de venir a verte con tanta frecuencia que hasta temo ser importuno. Pero respecto al paraje en que se puedan tener noticias mías, te suplico que me dispenses de que te lo revele porque se trata de un misterio de la fe que he jurado
y de la promesa que he de mantener. Y sin querer insistir más sobre el particular, el sultán dijo al príncipe Hossein: «Oh hijo mío, Alá me libere de penetrar más en el secreto a pesar tuyo. Cuando quieras puedes regresar a ese lugar de delicias en que habitas. Solamente tengo que pedirte que también a mí, padre tuyo, me hagas una promesa, y es la de volver a verme una vez al mes, sin miedo a importunarme, como dices, ni a molestarme. Pues, ¿qué ocupación más grata puede tener un padre amante que la de caldearse el corazón con la proximidad de sus hijos, y refrescarse el alma con su presencia y alegrarse los ojos con su contemplación?» Y el príncipe Hossein contestó con el oído y la obediencia, y después de prestarse al juramento pedido, permaneció en el palacio 3 días enteros, al cabo de los cuales se despidió de su padre, y a la mañana del cuarto día por el alba partió a la cabeza de sus jinetes, hijos de Gen, como había venido. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co